Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar del top 3 ETFs para invertir en blockchain, más allá de las criptomonedas. Y hablando un poquito de esto, ¿qué es el blockchain primeramente? El blockchain es principalmente conocido por estar ligado al Bitcoin, ¿verdad? ¿Pero qué es? Es un libro de contabilidad compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones, de seguimiento de activos en una red de negocios. Básicamente, tenemos que es un libro de contabilidad, pero que no está solamente en un lugar. No se puede alterar ya que está alojado en diferentes lugares, en diferentes computadoras. Y bueno, nos sirve para, por ejemplo, en las criptomonedas, pues crear esta red de transacciones, pero también nos permitiría en algunos otros sectores, por ejemplo, incluso en la agricultura, ver desde dónde va un producto que salió de un cultivo hasta dónde es el lugar donde se consume e incluso, bueno, en qué lugar se compra y se vende este producto, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Bueno, los negocios funcionan con información. Cuanto más rápido la obtienen y más exacta es, mejor es el blockchain, ya que mejor es esta información, y el blockchain es ideal para obtener esta información de la manera más acertada, puesto que proporciona datos inmediatos, compartidos y completamente transparentes. Esto es algo importante. Por ejemplo, alguno de los problemas que hay en muchos países del mundo puede ser la corrupción. Entonces, con esto que es inmutable, no se puede cambiar, no se puede modificar lo que hay escrito en este blockchain, en esta cadena de bloques, pues es una forma de ir erradicándola, algo que podría llegar a funcionar y aplicarse en muchos estratos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué elementos claves tiene el blockchain? El blockchain es una tecnología de libro de contabilidad distribuido. Todos los participantes a esta red tienen acceso al libro. De hecho, tú puedes consultar todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin, ya que estas transacciones son públicas. Sí, la identidad de la persona pues es privada y no se puede conocer, pero las transacciones son públicas. Algo bastante interesante. También, bueno, la tecnología blockchain está basado en no confiar en nadie, podría decirse así, ya que, pues como lo comentábamos, está alojado no en un solo lugar, sino en distintos. Los registros son inalterables, otro de los puntos clave. Ningún participante puede cambiar o falsificar una transacción. Una vez grabada en el libro principal, ya no se puede alterar esta. ¿Por qué? Porque se distribuye a todas. En cambio, si cambia una, puede alterarse una, pero como es una red muy grande, pues no necesariamente es en un solo lugar. Y se puede usar para contratos inteligentes. Para acelerar las transacciones, un conjunto de reglas llamado contrato inteligente se almacena en el blockchain y se ejecuta automáticamente una vez que se cumplen los parámetros establecidos. Muchas veces sí, tenemos un contrato en algunas cosas, pero no siempre se cumple porque alguien se arrepiente al final de esa transacción y a lo mejor podemos salir perdiendo. Al ser un contrato inteligente basado en blockchain, pues bueno, es más difícil que esto suceda. Pero bueno, no entremos en más detalles, vamos a ver estos ETFs, en qué invierten y si vale la pena tenerlos en nuestro portafolio. Así que vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en el primer ETF y bueno, sabemos que la bolsa ha estado bastante volátil, entonces estos ETFs han caído bastante en las últimas semanas, en los últimos meses, algo a tomar bastante en cuenta, ya que una de dos, o pueden seguir cayendo o es buen momento para entrar porque puede que esta tecnología siga funcionando en el futuro, que es lo más probable, aunque no sabemos cuánto vaya a tardar en recuperarse esta tendencia. Pero bueno, el primer ETF del que vamos a hablar es Block de Amplify, el Amplify Transformational Data Sharing ETF, blockchain, basado en blockchain básicamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nos va a brindar acceso a compañías que están en la industria de la tecnología blockchain y nos ofrece una exposición indirecta al mundo cripto, ¿ok? Vemos que en los últimos días, pues bueno, ha estado recuperándose, aunque obviamente todavía está, por ejemplo, el Bitcoin abajo de su valor máximo al que llegó. El ETF Block, yo creo que es uno de los más antiguos que tenemos en el mercado, del 2018, cotiza en la bolsa de Nueva York y contiene 45 empresas dentro. Tiene un gasto de administración, ya sabemos que los ETFs temáticos, como lo hemos visto en el canal, te dejaré una lista de reproducción con muchos ETFs temáticos sobre distintas estrategias arriba en las tarjetas. Pues tienen un gasto de administración más caro, en este caso del 0.71. También podemos ver que actualmente el precio de este ETF tiene un costo de $34 con 87 centavos.
Entonces, pues está bastante accesible porque estaríamos hablando de algo así como 700 pesos mexicanos. Aunque cabe mencionar que este ETF en particular no cotiza en el SIC, pero bueno, podemos tener acceso a través de otras plataformas, incluso GBM en su parte de trading usa a este ETF. Pero bueno, si vemos aquí, vemos la tendencia en el último año que bueno, se mantuvo algo pues ya con caídas, pero algo plana durante los meses intermedios del año. Luego tuvo una recuperación y para noviembre tocó máximos y de ahí ha estado cayendo, aunque en los últimos días una leve recuperación. Bueno, entonces algo importante pues a tomar en cuenta que sí, estos ETFs son mucho más volátiles que la bolsa en general, pero sí vemos que desde que se creó pues ha tenido un rendimiento pues bastante interesante a pesar de las caídas que tuvo y de los máximos a los que llegó, pues aún tiene rendimientos, vamos a ver si positivos. Muy bien, en las principales empresas donde invierte tenemos SBI Holdings, Coinbase, Nvidia Corporation, CME Group, Silvergate Cap, Galaxy Digital Holdings, HUT 8MNG Corp, GMO Internet, MicroStrategy. Sabemos que MicroStrategy es pues muy similar a invertir en Bitcoin prácticamente. Hive Blockchain Technologies. Y bueno, si vemos los pesos en cartera no son muy altos, de hecho tiene la apariencia de ser un ETF equiponderado. Tenemos pesos similares en las carteras, pues en los pesos que tiene. Y vamos a ver en qué industrias invierte. Tenemos que el 38% está invertido en tecnología transaccional. Después de ahí tenemos en minería de cripto, Venture Capital prácticamente, semiconductores un 9%, conglomerados un 6%, exposición igual a la tecnología blockchain un 7% y blockchain privado un 6%. Entonces estos son los principales sectores. Si lo vemos en cuanto a industria, la mayor industria está en software, después de ahí en mercados de capital, después de ahí IT service. Entonces son las tres principales sectores de la industria en donde invierte. Y la región, principalmente estamos invirtiendo en Norteamérica, en Estados Unidos, después de ahí en Asia Pacífico y después de ahí en el oeste de Europa. Son las tres principales regiones donde invierte. En cuanto a capitalización, tenemos que la mayor capitalización está en el mayor porcentaje del ETF está en mid caps y después de ahí en large cap con un 36%. Y en cuanto a los rendimientos, lo más interesante, vemos que en el year to date vemos que ha tenido un rendimiento negativo de menos 18.22% en los 2 meses que llevamos del año. Realmente no es tanto, hay otros ETFs que se han visto más afectados, pero bueno, realmente también es una caída considerable que si entraste en los máximos, pues es bastante fuerte, ya que en los últimos 3 meses lleva una caída del 32.44%, algo pues ya bastante considerable. A un año vista, dígase en el 2021 prácticamente todavía, un rendimiento negativo del menos 2.32%, pero si lo vemos a 3 años, un rendimiento positivo del 32.87% de rendimiento promedio. Una industria que sí puede estar tal vez en burbuja, pero que también a futuro, obviamente no sabemos hasta qué punto vaya a caer, pues puede llegar a tener grandes rendimientos, ya que desde que se creó, desde el 2018, un rendimiento positivo del 18.28%. Aunque también podemos verlo similar al S&P 500, les dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas, que ha dado un rendimiento más o menos en los últimos 5 años de eso, muy similar. Entonces, pues bueno, este ETF podría ser para ti si quieres estar muy expuesto a este sector en particular. El siguiente ETF que vamos a revisar es de First Trust, el First Trust Index Innovative Transaction and Process ETF, LEGR. Este es su ticker, LEGR. Este ETF como tal no menciona aquí tanto como blockchain, pero sí está basado en un índice que sigue este tipo de tecnología. Si nos damos cuenta, también se creó en 2018, prácticamente se crearon juntos y este incluso está más barato cuando salió con un costo de $29.99, pero al momento actual cotiza a un costo de $42.82. Un gasto de administración menor del 0.65%, algo pues bastante interesante. Veamos los rendimientos que ha tenido para ver si este suena más interesante para invertir. También vemos que
Estados Unidos es la mayor posición con un 33%, después de ahí China un 12% y en tercera posición Alemania con un 6.69%. Después de ahí tenemos otros países como India, Reino Unido, Francia, Japón y Suiza. Entonces, algo pues bastante interesante, está bien diversificado, aunque como siempre un sesgo muy importante a Estados Unidos. Tenemos que invierte en su primera posición Micron Technology, Mitsubishi, Engie, Cognizant, AP Moeller, Industrial and Commercial Bank of China. O sea, aquí estamos invirtiendo en el Banco Nacional de China, Industrial de China, Nvidia, AMD, China Construction Bank Corporation, otro banco de China y Mastercard. Son las primeras 10 posiciones. Si nos damos cuenta, no estamos invirtiendo como tal en blockchain porque algunas posiciones no son como tal de esto, pero sí están muy relacionadas con el sector. Por ejemplo, Mastercard ya había dicho en un momento que ya iba a aceptar criptomonedas y muchas de las empresas yo creo que financieras van a ir migrando a este tipo de tecnología, entonces podrían entrar dentro de estos ETFs. Algo bueno, algo malo, esto dependerá desde qué punto se vea. Y vemos que tiene 102 empresas dentro y prácticamente también es un ETF equiponderado, donde la principal posición no pesa más del 2%. Ahora vamos a ver los rendimientos y cómo le ha ido. Si nos damos cuenta, este ETF también desde que se creó ha tenido un rendimiento pues bastante positivo y no ha tenido las caídas como el que veíamos anteriormente. Alguna diversificación diferente y exposición al mismo sector, pero con rendimientos mejores. Vamos a verlo a continuación. Podemos ver que en el año, mientras que el otro caía un 18%, este ha caído apenas un 1%, incluso menos que el S&P 500, que en algunas semanas volátiles ha llegado a caer hasta el 7-8% en su cotización. A un año vista un 17.23% y a 3 años vista un 17.55%. Aunque se queda algo menor que el anterior, pues ha tenido un rendimiento mucho más estable y pues nada despreciable, un 17% de rendimiento promedio. Desde que se creó un 11.16%. Sí, el anterior ha tenido rendimientos un poquito mejores, pero como comentábamos, este ha tenido rendimientos pues más estables, menos volátil probablemente. Entonces aquí podemos ver que desde que se creó comparado con el S&P 500, pues el S&P 500 le ha ganado incluso. Vamos a ver el último ETF para el resumen del video y ver cuál para mí es el mejor de estos tres para invertir. El último ETF es de GlobalX, el BKCH, el Blockchain ETF. Así de fácil. Es un ETF de blockchain. Ya sabemos que esta casa, si te gustaría que revisáramos más ETFs de esta casa o ver cuáles son los más interesantes de GlobalX, son ETFs temáticos y muy enfocados a un sector en particular, a una tendencia en particular. Entonces eso pues nos puede brindar algunas ventajas al momento de invertir. Muy concentrado con 25 empresas dentro, un 0.50% de gasto de administración, de comisión, y pues actualmente tiene un costo de $17.29, algo así como menos de 400 pesos, bastante accesible. Y si lo encontramos en el SIC, al igual que el anterior, solamente el primero no. En cuanto a rendimientos, aquí podemos ver que pues a un mes tenemos un rendimiento negativo de menos 30%. Este ha caído también bastante en los últimos meses. Aquí todavía tenemos el dato del cierre del año, entonces tal vez incluso ha caído más en lo que va de este año. Invierte principalmente en Coinbase, un 12.77%, en Riot Blockchain un 11.81%, Marathon Digital 9.59% y HOOD 8 Mining Corp. Principalmente esas son sus empresas. Algunas otras que tenemos: Voyager, Galaxy Digital, Canaan Inc., Bitfarms, Hype Blockchain, entre otras. Principalmente en tecnología de la información. Después de ahí el sector financiero con un 18%, un 72% en la primera posición en base a sectores, y en base a países un 57.6% en Estados Unidos. Después de ahí un 18.5% en Canadá, un 11% en China, 7.2% en Alemania, 4.2% en Reino Unido y un 1.3% en Hong Kong. Así es como está diversificado este ETF. Si nos damos cuenta, pues este ha tenido un comportamiento algo peor a los dos anteriores.
Entonces, algo importante al momento de invertir, ver qué tan expuestos queremos estar en este sector. Yo creo que sin duda es un sector que va a tener relevancia en el futuro, pero el mercado puede tardar bastante tiempo en reconocer. Y si entramos en los momentos más altos de su cotización, pues hay que tener cuidado. Vamos al resumen del video para ver los datos generales de estos 3 ETFs. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito. Muy bien, vamos a ver el resumen. ¿Cómo están parados estos ETFs? ¿Cómo les ha ido? Bueno, en cuanto a precio, el más económico de adquirir es el de GlobalX, el BKCH, con $17.29. Después de ahí Block con $34 y LEGR con $42. En cuanto a gasto de administración, el más costoso es Block y el más económico en gasto de administración es BKCH. Y se queda en medio con 0.65 LEGR. Ahora, en cuanto al número de empresas, el más diversificado es LEGR con 102 empresas, después de ahí Block con 45 empresas y el más concentrado con 25 empresas es el de GlobalX. Ahora, en cuanto a rendimientos, vemos que no les ha ido bastante bien a estos ETFs y vemos que, por ejemplo, a Block ha tenido un rendimiento promedio en los últimos 3 años bastante bueno de 32.87%, LEGR con 17.55%. En el largo plazo, o bueno, mediano plazo, 3 años, podemos ver que los ETFs han funcionado adecuadamente, pero en lo que va del año han tenido caídas algo fuertes algunos de ellos. Block con un menos 18.22% y BKCH de GlobalX con un menos 24.78%. Y el que se mantiene muy bien, les digo, incluso mejor que algunas bolsas más grandes, de algunos índices más grandes, con menos 0.71 LEGR. Y en cuanto a su seguimiento de los índices, curiosamente el que mejor sigue su índice es BKCH de GlobalX, y LEGR menos 0.25%, Block menos 0.17%. En este sentido, sabemos que el tracking error es ese diferencial que tiene el ETF con su índice de referencia. Ahora, en cuanto a la volatilidad que han tenido estos ETFs en el periodo que es el que tenemos para BKCH de agosto del 2021 a enero del 2022, una volatilidad para Block de 57.84%, o sea que son ETFs muy volátiles. Si te gustan las emociones fuertes, puede que estos ETFs sean para ti. LEGR se queda en una volatilidad muy contenida de 11.68%, algo bastante bueno, y BKCH 86.98%. Este es el que mayor volatilidad tiene de los tres. Obviamente estamos analizando un periodo muy pequeño, pero bueno, es lo que tenemos aún de esta industria, de este sector que apenas está en crecimiento o apenas en aparición, ¿verdad? Tiene pocos años en realidad en la industria. Y en cuanto al ratio de Sharpe, tenemos que Block se queda con un menos 0.36%, BKCH un menos 43 y LEGR un 0.68, bastante bien. Este se encuentra con un ratio de Sharpe bastante adecuado, más o menos incluso similar al del S&P 500, al de la bolsa. Tiene un ratio de Sharpe similar. Entonces, algo pues bastante interesante. Ahora bien, en mi opinión, me parece que este sería el ETF más adecuado para exponernos, en mi opinión, a este sector. No es como tal de blockchain, pero sí está muy ligado a este. Y tiene una volatilidad contenida, un buen ratio de Sharpe comparado con los otros dos y rendimientos que, si bien no han sido a lo mejor tan espectaculares cuando los dieron estos otros dos, pues han tenido unos rendimientos bastante adecuados comparado con Block y BKCH, que BKCH lamentablemente tuvo un timing malísimo para salir, ya que se ha mantenido en negativo desde que salió. Entonces, pues Block se queda que tiene muy buenos rendimientos al mediano plazo, pero bueno, ¿qué tal si sigue cayendo? LEGR pues se mantiene más estable en cuanto a todo esto. Obviamente a lo mejor no va a tener tantos rendimientos tan buenos, sí tiene Block, pero puede llegar a tener rendimientos más estables. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Y recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera.
También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal para poder seguir trayéndote contenido como este. Y obtendrás algunas recompensas. Te lo agradezco de antemano. Muchas gracias y hasta pronto.